Hoy es el último programa de este ciclo que lo hemos hecho como un homenaje al ocaso del sesquicentenario que terminó el pasado 9 de noviembre a las 12 de la noche y el inicio de esta conmemoración del año número 151 en Agua de Dios. Hoy mi invitado es otro de esos invitados especiales que son de esas personas que investigan y sobre todo lo principal de quienes nos gusta esta cuestión de la historia es decir las cosas como sucedieron, porque muchas veces se tergiversa la historia. A escasos 30 años, 32 años de haber llegado el grupo de enfermos al bosque de los Chorros, pues ya comenzaron a construirse, ya comenzó la actividad prácticamente de un pueblo y venían muchas personas invitadas, inclusive enviadas por el presidente del estado de Cundinamarca. Entre ellas había una queja de que los enfermos se salían, que se iban para Peñaliza, que donde yo soy Ricaute, inclusive muchos decían que se iban para Girardot a tomarse sus cervecitas, y había mucha queja sobre esto. Entonces el presidente envió una comisión que se llamó, o que venían con personajes de la Academia de Medicina. La Academia de Medicina recomendó al gobierno la disposición de levantar una cerca de alambre erizado rodeando el perímetro del lazareto para que los enfermos no pudieran salirse y de esa manera remediar esa queja que se había presentado. En abril del año 1907, el gobernador del departamento, doctor Elicio Medina, convocó a una reunión para comunicarle a los pacientes de la época la resolución. Era de que se iba a construir una cerca de alambre erizado que inclusive achicó, dijéramos así, la parte del perímetro urbano, y el trabajo se concluyó 3 meses después, en julio de 1907. Este preámbulo de esta historia es para saludar a Ángel María Cocuñama, que yo creo que es la persona que más sabe en Agua de Dios de esta cuestión que mal la llamó el gobierno el cordón sanitario. Está cerca de alambre. Muy buenos días, Ángel María. Comencemos. ¿Cuántos puntos habían con los famosos retenes que estaban ubicados en las orillas de ese cordón sanitario para la entrada primero? Muy buen día. Inicialmente habían 8 retenes, que eran los que custodiaban, eran las entradas por la cual la policía o las guarniciones militares custodiaban el lazareto. Antes de esto, Agua de Dios lo cruzaban varios caminos, todavía existen, todavía aparecen en algunos mapas, más que todo del ejército, porque ellos utilizan mucho los mapas antiguos. Por Agua de Dios pasaba el camino nacional al Tolima, que era el que interceptaba con el camino nacional del Quindío. Y lo que es el Parque Simón Bolívar, ahí era una bifurcación para ir y llegar al camino al sur, a Neiva, La Plata, Popayán, Pasto, Quito. Ese era el camino nacional, se cruzaba por toda la mitad del lazareto. Ya a partir del decreto 377 de 1907, el señor general, el presidente Rafael Reyes, a través de la Academia Nacional de Medicina, dictaron un decreto, el 377, por la cual se encerraba todo el perímetro de los lazaretos, tanto en Caño Contratación, como Agua de Dios. O sea, este cordón sanitario existió también en Contratación y en Caño del Oro. En Caño del Oro también, en el decreto 337 de 1907 lo nombra el señor presidente que le comentaba, Rafael Reyes, que fue una de las personas pues, que en cierto modo vino a poner orden en cuanto a esto, porque
había mucha gente que se iba, volvía. Entonces ellos, con las guarniciones militares y los pequeños cuartelillos, que nosotros le llamamos retenes, pero eran unos cuartelillos pequeños donde habían 2 y hasta 3 policías, que eran los que protegían o revisaban que no fueran a entrar personas más que todo sanas o contrabando a las áreas, especialmente bebidas embriagantes. Y también para cumplir con uno de los estigmas que yo digo que el Estado hacia el enfermo, que fue el ocultamiento. Y por el ocultamiento, encerramiento. ¿Cuántos de estos retenes, sigámoslo llamando retenes o cuartelillos, Sí. están hoy en día todavía en pie? Porque luego se los fueron adjudicados. Sí, inicialmente pues cuando uno llegaba al Puente de los Suspiros estaba el de Tocaima. Ese retén actualmente se encuentran las bases y la mitad del retén. Es pasando el Puente de los Suspiros, la primera curva a mano izquierda, ahí se ven todavía indicios de que ahí estuvo el retén como tal, están los ladrillos. Luego seguía el de Tocaima, frente a la desinfección, por este lado. Luego, que todavía existe. Luego el del Salto también existe, el de las Lomas existe el de Pichincha y existe el de Ibáñez. El de Barrero como tal también se encuentra, solo que hacía parte de la alberca que quedaba al pie de los retenes, que era donde Está destruido. sí, donde la gente tenía agua para los menesteres de ellos y también para las bestias, los animales. El retén de Caracolí también queda aparte, queda una serie y una pared que algunas personas sabemos dónde queda y lo identificamos, otras personas que no tienen el conocimiento, no saben por dónde era. En los que están actualmente, habita gente común y corriente, fueron adjudicados, ¿cierto? Sí, señor, fueron adjudicados después de que el Lazareto como tal se acabó. Ellos fueron adjudicados y ellos tienen posesión de estos retenes. Afortunadamente los tienen muy bien conservados, muy bonitos. Es muy poco lo que le han cambiado. Siempre se encuentra el frontis que inicialmente se dio con una serie de caída, y por eso se identifican. Se identifica. Uno ve el de las Lomas, uno ve el de acá al lado de la casa de la desinfección, y son casas gemelas prácticamente. Sí, es la misma estructura en cierto modo, igual el de Ibaña, igual el de Pichincha, el del Salto, todos tienen el mismo frontis. ¿Qué historias conoce usted de este mal llamado cordón sanitario en relación con los enfermos? ¿Les afectó? ¿Sí lo lograron retener dentro de este cordón sanitario? ¿O solamente fue un sistema para, digo yo, reforzar el ocultamiento del Estado hacia el enfermo de Hansa? ¿Sí logró retener o suspender de que saliera la gente? Y no, infortunadamente o afortunada, pues nosotros los colombianos buscamos la manera de salir. De pronto las personas que eran muy discapacitadas no lo podían hacer, pero las personas que tenían la enfermedad y pues estaban con todas sus capacidades, ellos se iban y se volaban para sus departamentos donde habían venido, para sus pueblos, después regresaban. En esa época los castigaban, entonces si no aparecían les quitaban su ración, pero ellos algunos volvían y los reintegraron otra vez al Lazareto, porque pues en cierto modo allá donde ellos habían venido seguían siendo estigmatizados, seguían siendo rechazados, entonces ellos volvían otra vez al sitio pues donde se iban a sentir bien. En el decreto 377 de 1907, el mismo señor Rafael Reyes prohibió los caminos que pasaban por el Lazareto, entonces tocó que los comerciantes, por ejemplo, que venían del sur de Neiva, tenían que pasar entraban por el retén de Barrero y tenían que pasar de Barrero a Ibáñez, de Ibáñez a Hacienda Vieja y coger para lo que es Tocaima. Y los que venían del Tolima tenían que entrar algunos llegaban por el camino de la Virginia, que es por la hacienda León, lo que era de
Vicente Cuellar, otros venían directamente de Peñaliza y tenían que cruzar por las afueras del Lazareto, por el cordón sanitario que era de las Lomas, el Salto Berlín y volver para Tocaima. Eso pasó después de que salió dicho decreto, porque anteriormente sí pasaban por toda lo que es la 11, pasaban y por lo que es el Parque Simón Bolívar hacia el sur. ¿Cuál es la inquietud de esos tantos recorridos que le ha hecho usted a los turistas cuando vienen, que vienen interesados precisamente en el cordón sanitario? ¿Qué le dice usted a un grupo de 30, 40 turistas que llegan en un bus y dice, vamos a hacer el recorrido del cordón sanitario? Bueno, ellos siempre, cuando llegan, especialmente, como ya les comentaba anteriormente, con gente aquí de Colombia solamente lo hemos hecho con estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad del Bosque, con estudiantes de la Universidad Surcolombiana y con estudiantes de la Universidad Católica de Manizales. Ellos se han interesado mucho por los cordones sanitarios. Nosotros, la gente del pueblo, poco o nada preguntamos qué fue el cordón sanitario. Ellos no, ellos vienen y al entrar ellos dicen, bueno, si esto fue un campo de concentración, si esto fue un lazareto, ¿dónde está o por dónde era el cordón sanitario? Es lo que primero ellos preguntan. Si esto era una cárcel, ¿por dónde era? Y caminábamos y hacemos el recorrido. Han hecho varias tesis, han hecho varias informaciones excelentes sobre el cordón sanitario aplicado a las leyes de la época. Pero también hemos hecho recorrido con gente de otros países. Hemos hecho recorridos con los que más se han interesado son los holandeses. Ellos, hay un canal de televisión que se llama Tros Bernis. Ellos en el año 2003 volvieron en el año 2013 porque la gente se interesó del cordón sanitario. Hicimos el recorrido, miramos todos los puntos del recorrido, hicimos el recorrido del cordón antiguo que todavía existe, que es de entre Barrero e Ibáñez. Infortunadamente, pues en algunas partes los señores dueños de predios que han venido de otras partes se han comprado dicho corredor, lo han sellado, no hay paso, uno vas por debajo de cuerda, volver y pasar y seguir el recorrido. Les interesó mucho las construcciones que hay a la orilla del cordón sanitario. Como tal se encuentran sitios donde hubo casas, se encuentran que todavía están en pie, se encuentran hornillas, se encuentran cosas de que por ese sitio, aunque ahorita está poco habitable, vivió mucha gente, hubo muchos habitantes familiares sanos de personas enfermas que se venían a acompañar a su amigo, a su familiar, y vivían a las afueras del lazareto. Usted me dijo una palabra ahorita, el primer cordón sanitario, y me hace acordar de un apunte histórico que haya. Esto lo pararon en julio de 1907, pero resulta que los enfermos se alborotaron y tumbaron el cordón sanitario. Y luego vino lo que eran las investigaciones, reunieron la gente en la plaza principal a ver quién había sido, quién había participado. Existió la famosa ley del silencio, nadie dijo nada, y entonces resolvieron volver a levantar el cordón sanitario por parte del Estado, y inclusive lo redujeron. Eso me hizo acordar usted cuando dijo que el primer cordón sanitario, ¿cuánto redujeron cuando hicieron el segundo cordón sanitario, cuando volvieron a levantarlo? A ver, inicialmente recordémonos que la guerra de los 1000 días se acabó en 1901. Varias personas que estaban aquí en el lazareto como tal fueron personas enfermas de Hansen que participaron en esa guerra. Acordémonos que en la guerra de los 1000 días las personas que iban a la vanguardia a pelear, la mayoría eran personas enfermas que tenían el bacilo de Hansen. Era la primera línea que iba a combatir. Eso lo utilizaron mucho en la guerra de los 1000 días. Cuando se acabó, quedaron muchas de estas personas por todos los caminos de Colombia, y fue cuando empezaron a recoger algunos que eran personas guerreras, cuando el famoso
cordón sanitario en 1907, un piquete casi de 100 personas se fueron a Jerusalén, que era la finca donde vivía, finca campestre donde vivía el señor Rafael Reyes, y fueron que fue el que había dado la orden, y fueron a perseguirlo. Y fortunadamente el señor Rafael Reyes, presidente de Colombia de esa época, había salido el día anterior, si no la historia había sido otra. Bueno, lo cierto es que este cordón sanitario nos deja muchas referencias. Yo comienzo por decir que es un ocultamiento, que es uno de los estigmas del Estado hacia los enfermos de Hansen, los enfermos de lepra, como era que se les llamaba en esa época. ¿Qué otros apuntes, aportaciones, curiosidades para que la comunidad, que estamos seguros no conoce, pues usted nos pueda también, inclusive para nosotros que estamos aquí escuchando esta grabación? Inicialmente, cuando se creó el cordón sanitario por parte del gobierno y por parte de la Academia Nacional de Medicina, también el cuento que le vendieron a los enfermos era que tenían que cercar como tal el lazareto, porque la mayoría de los vecinos, que eran personas que tenían grandes cantidades de tierra, estaban corriendo la cerca. Ese fue una de las notas que le dijeron a los enfermos, y pues que el cordón sanitario, el lazareto como tal, se estaba reduciendo. En cierto modo esto fue verdad, pero la idea de ellos era acordonar el sitio para que ellos no se pudieran salir. Las guarniciones militares eran impresionantes. En cada retén habían 4 o 5 policías y estaban haciendo rondas alrededor del cordón sanitario como tal. En referente a lo que usted me comenta, el otro día un señor de Valencia, Magdalena, él tuvo familiares enfermos aquí de lepra. Ellos eran de Magdalena antiguo, porque después Magdalena los segregaron y fundaron otros departamentos. Y él comentaba en una tertulia que hicimos una vez en Ciénaga de Oro, argumentaba mucho sobre lo del cordón sanitario. Él decía: no es que en Agua de Dios y por el cordón sanitario entró mucha gente, mucha cultura, entró mucha música, entró mucho personas de otros países, personas descendientes de judíos, de moros, de italianos, de alemanes. Lo que pasa es que nunca, en cierto modo, ustedes se han puesto a investigar, pero ahí llegó gente de todas partes del mundo, judíos de Portugal, judíos de lo que ahora es Curazao, familiares, gente que llegó por los lados de los llanos venezolanos, de familias también judías que entraron por Venezuela, y infortunadamente por cuestiones de la enfermedad alguno que otro familiar vino a ser recluido en Agua de Dios. Lo que pasa es que la mayoría de estas familias manejaban un bajo perfil y no les gustaba que se les conociera que algún familiar tenía la enfermedad. Entonces ellos mismos también contribuían a ese estigma, a ese ocultamiento de tal como la enfermedad, para que el apellido de ellos no fuera a ser salpicado por cuestiones de la enfermedad de la lepra. Y a propósito también de eso de que la familia era el primero que rechazaba al enfermo de lepra en ese tiempo, hay una reseña de Antonio Gutiérrez Pérez que en determinada época dice: en Agua de Dios actualmente hay 502 enfermos, un italiano, un no sé qué, de cuándo, y nombra como 5 o 6 personas de otras partes. Cuando el Estado comenzó a recoger la gente, dice que por salud, por sanidad pública, y los traían obligadamente, muchos de los enfermos que llegaron, de los primeros que llegaron, dicen que eran familias de la élite, de la high, de que nosotros decimos de Bogotá, y que muchos, como aquí no había la obligación de decir el nombre propio, aquí llegaba y como el nombre que dijera, le colocaban: yo me llamo Simón Bolívar, de una vez le hacían la tal cédula, sí, que lo identificaba. O sea que eso que prácticamente lo comenzó las familias colombianas, también sucedía a nivel de los extranjeros, que podían: quítese el apellido para que no los linden con nosotros.
A ver, yo le cuento, nosotros participamos en un proyecto que se llama Familias Españolas que llegaron a la Nueva Granada y algunos de sus descendientes afectados por la enfermedad de la lepra. Es un proyecto de unas personas que tienen no han dicho, buscan en árboles genealógicos, buscan personas afectadas por la enfermedad de la lepra. Aquí en Agua de Dios, pues le hemos ayudado a buscar más o menos como unas 6, 7 personas que han venido a buscar a sus familiares juntamente con Edgar Rodríguez. Hemos ayudado más o menos con él, más o menos a 1 o 2 personas. Pero por aparte nosotros le hemos ayudado a conseguir a muchas personas, más que todas extranjeras. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas ahorita son nietos, bisnietos de ellos. Ellos quieren volver a conseguir la nacionalidad, por ejemplo, alemana. Entonces, si ellos tienen algún familiar que llegó a Agua de Dios o a cualquier parte de Colombia y tiene el apellido por el cual ellos quieren hacerse nombrar nuevamente ciudadano alemán, italiano, francés, ellos llevan estos documentos que lo genera en cierto modo aquí la Casa Cural, y algunos han recuperado la nacionalidad de otros países porque el abuelo fue de un apellido extranjero, murió acá y aquí se le saca la partida de función y con eso ellos adquieren la nacionalidad, ya sea del país que en cierto modo le han dado puerta abierta para que ellos vengan a recuperar su nacionalidad de sus abuelos, tatarabuelos. Bueno, lamentablemente el tiempo es oro, como decimos nosotros, pero cuando yo le dije que usted iba a ser uno de mis invitados, ¿qué curiosidades tiene? ¿Qué apuntes raros trae? Ya para finalizar, porque ya Kelly, que está hoy en la cámara, ya está haciendo ceñitas. A ver, uno de los apuntes que yo tengo es don Toribio Maya. Toribio Maya fue un laico de la ciudad de Popayán, de una familia de alta alcurnia. Él se venía a pie, Popayán La Plata Neiva, San Adolfo, luego llegaba a Purificación, subía a lo que es el Carmen de Apicalá, llegaba al Paso, Nilo, Agua de Dios. Él traía infinidad de personas enfermas de Hansen, de lo que era el antiguo Cauca. La mayoría eran familiares de familias de alta alcurnia y llegaron aquí a Agua de Dios. Este señor fue beatificado antes que Luis Variara. ¿Y por qué lo beatificaron? Por la labor pastoral que él hizo con todas estas personas traídas del Cauca a Agua de Dios en los años 1890 hasta el año 1920. Tenemos fotos de él aquí en cierto modo, después de que construyeron el edificio Carrasquilla, con varias de las personas que él traía del Cauca, que la mayoría eran de familias de alto renombre, que todavía sus familiares, amigos, nietos, bisnietos siguen siendo personas que o líderes en el ámbito religioso, político, comercial del Cauca y del Valle del Cauca. Bueno, otro dato, alguien fue beatificado antes que Luis Variar, que tuvo contacto con la huella. ¿Era de nacionalidad colombiana? Él era nacional colombiana. En el cementerio central de Popayán le hicieron un túmulo muy bonito. Usted vaya y lo veneran mucho lo que es en el Cauca, en el Valle, en Pasto y parte de Quito. Bueno, Ángel María, muchas gracias por venir. Prácticamente el tiempo es oro también en esto, porque tenemos un tiempo reducido. Ahorita viene Kelly con su último invitado de este cuarto programa, que lo hicimos el pasado 4, el 8, el 11 y terminamos hoy precisamente 15 de agosto, repito, para conmemorar ya los 151 años de Agua de Dios. Como siempre, Kelly, Rubinis, hoy hemos hecho grabaciones con Ángel María, con Edgar, y la idea es esa, seguir no tanto repitiendo la historia, porque estos 4 programas sí nos traen un poco de anotaciones y créditos que muchos ni siquiera nosotros conocíamos.
Edgar, Ángel María, muchas gracias. Kelly entra con el próximo invitado en Plumas sobre Rueda. Bienvenida. Y hoy finalizamos este programa de 4 entregas con un invitado muy importante. Él es el director musical José Jairo Vargas. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Maestro, ¿cómo hablar de la historia de Agua de Dios sin tocar el tema de la música, verdad? Tan importante para el desarrollo que ha tenido nuestro municipio. Sí, la música ha tenido una gran incidencia en la historia del municipio de Agua de Dios prácticamente desde sus comienzos. La música ha venido acompañando la vida, historia del municipio de Agua de Dios. Así es. Pero cuéntenos, antes de hablar un poco acerca de la historia de Agua de Dios en cuanto a la música, ¿cuándo inicia en usted ese deseo de ser músico, profesor? Pues gracias a todas las expresiones musicales que en Agua de Dios ha habido. En el año de 1990 ingresó al Colegio Miguel Uña a hacer mi primer año de bachillerato, y fue cuando el maestro Jorge William Salazar hizo las convocatorias para dicho proceso de la banda sinfónica del Colegio Miguel Uña. Pasé y empecé mis primeros años de estudio musical junto al maestro Jorge William Salazar, al cual le doy gracias a Dios por la vida de él, porque le debo mucho. Hasta el año de 1995 estuve en la banda del colegio. Posteriormente pues me gradué, estuve pues unos años temas de la vida militar y este asunto, y hacia el año 1997 pues volví hacia Agua de Dios y seguí ayudando en los procesos de escuela de música aquí en el municipio. Hacia el año 2006 empiezo mis primeras pinitos como formador y docente, dado que toda esta experiencia vivida en bandas con el maestro Salazar me inspiró a formarme como director. Entonces empecé a recibir capacitaciones por parte del departamento a nivel con otros maestros estudiando el tema de dirección, y a partir del año 2006 empiezo mi docencia en bandas marciales. Inicié con bandas marciales, luego posteriormente hacia el año 2011 me nombran director de los procesos de escuela de música en bandas sinfónicas, y empiezo todo este trasegar ya con lo que tiene que ver con bandas sinfónicas ya hace 10 años, donde he tenido pues la oportunidad de estudiar, de capacitarme, de compartir con muchas generaciones de músicos. Desde los 4 años ya tengo inclusive por ahí nietos musicales, y tener la oportunidad de participar en eventos de carácter regional, nacional, departamental, y pues darle alegrías al municipio de Agua de Dios, y sobre todo trabajar para la juventud del municipio. Entonces han sido ya desde el año 2006 15 años de carrera docente y de vida en la música, ya 31 años. 31 años. Sí, ya 31 años en este mundo de la música, en varias áreas, ¿no? También trabajé con orquestas, con el maestro Arturo Aponte, que también es hijo de Agua de Dios, Manuel Rojas, Gonzalo Ardila, John Salcedo, con una serie de músicos que Agua de Dios ha arrojado, pero es que la lista es interminable. Hace poco también, por lástima, por los efectos de todo este tema del COVID, también se nos adelantó en el camino el maestro Orlando Lugo Alvarado, que lastimosamente por asuntos de toda esta pandemia pues falleció, y es otro de los grandes hijos musicales que ha parido Agua de Dios. Aquí hay músicos por montones, podríamos hablar muchísimas horas sobre eso. Maestro, ¿qué significa para usted la música? La música es mi estilo de vida, la música es, aparte de Dios, mi vida. Toda mi vida laboral la he desempeñado con la música, he levantado a mis hijos a través de la música, junto con mi esposa, que también es música, cantante. ¿Toda una familia de músicos? Sí, toda una familia de músicos, mis hijos son músicos. Para mí la música es mi vida, es mi vida completa. Yo a veces le pregunto a Dios por qué soy músico si en mi familia no tengo linaje musical, simplemente porque a Dios le quiso que yo fuese músico, me dio ese talento y pues ¿Y siento que la música también ha salvado de una u otra manera a Agua de Dios? sí, Antes como ahora también. sí, claro que sí. La música ha sido una herramienta importantísima en todo esto que tuvo que vivir Agua de Dios en su historia, a través del encierro, del estigma,
la música jugó un papel fundamental para la comunidad del municipio en su época, como tú dices, antes, durante, hoy y para el futuro también. Seguir haciendo. ¿Y qué le parece si iniciamos esta historia, contando la historia musical en un lugar muy emblemático aquí en Agua de Dios? Pues hay dos lugares, está el parque de retreta, el kiosco de retreta, que es donde el maestro Calvo pues tenía el espacio de hacer la retreta. Me gustaría que fuéramos a ese lugar. Rodemos hacia el parque de Luisa Calvo. Probemos. Bueno, maestro José Jairo, ya estamos aquí en el parque principal. ¿Cuánta historia tiene este parque por contar? Bastantísima, bastante. Pero inclusive antes del parque hay mucha historia todavía más atrás. Está pues la fundación de la banda. Empecemos, como dicen, por el inicio. Empecemos por con el inicio. padre Luis Variara. Padre Luis Variara, salesiano Don Bosco, llegó aquí a Agua de Dios. Y él tenía, pues dentro de su aprender, tenía sus conocimientos en música. Él tocaba el fliscorno tenor, que de hecho ese fliscorno reside en el Museo del Padre Luis Variara, ahí están todas sus pertenencias. Y el fliscorno tenor que él interpretaba reside también allí. Él, en el afán de que los niños de la comunidad tuviesen un espacio de aprendizaje por fuera de lo académico y del cuidado que le brindaban aquí en el antiguo Lazareto, empezó a dar sus clases de música, a reunir unos niños para las clases de música y posteriormente de la consecución de unos instrumentos para el proceso como tal que venía adelantando, y fue así como empezó a dar las primeras clases ya con instrumento para la banda. Y hacia el año de 1897, hacia el mes de octubre, salió la primera banda de músicos en el municipio con estos niños, dándole a Agua de Dios un regalo maravilloso con una primera muestra del trabajo. Y desde esa fecha hasta la actualidad, la banda ha tenido un proceso ininterrumpido, donde han pasado muchos baluartes de la música, entre ellos pues nuestro maestro Luisa Calvo, que es una insignia musical a nivel global, ni siquiera nacional, es a nivel global. Hacia el año de 1916, pues el maestro Calvo llega a Agua de Dios y una de las expresiones culturales que lo recibió fue la banda, ¿sí? Entonces la música desde su comienzo y lo que tiene que ver con la banda de músicos ha estado en la historia de Agua de Dios desde vieja data. El maestro Luisa Calvo posteriormente fue también director de la banda, o sea, Agua de Dios. Qué orgullo, ¿no? Se puede dar ese honor y ese orgullo de decir, hey, tuvimos a Luisa Calvo como director de la banda de músicos, hay fotografías que lo registran, que lo acreditan. Y qué responsabilidad tan grande además para los que posterior a él siguieron con la dirección de esta banda. Claro que sí, después de ello pues vinieron, ya después del deceso del maestro, pues vinieron otros maestros también que hicieron acompañamiento a los procesos de escuela de música, y hacia el año de 1960 llegó una persona que aportó muchísimo para la música del municipio de Agua de Dios, como es el maestro Antonio Herrera. El maestro Antonio Herrera duró como director poco más de 30 años, hasta el año 88, donde una gran cantidad de músicos salieron acá de los procesos musicales, trabajaba con los salesianos. Entonces ya hacia el año de 1988, bueno, entonces un trasegar y una parte histórica en la parte de los concursos a nivel departamental hacia los años 70, el maestro ya empezó a llevar la banda, ya la banda la llevaban para otros lugares, ya cuando la banda pues ya el municipio ya pasó a ser municipio, entonces ya pues, la banda empezó a tener sus salidas a otros lugares, el maestro empezó a llevarlas, bueno, a salir de Agua de Dios. Y empezaron los músicos también de Agua de Dios a salir hacia otras esferas nacionales e inclusive internacionales. Armando Rodríguez Jiménez. Armando Rodríguez Jiménez, pues él no era parte de los procesos de la escuela de música, pero eso es otro baluarte también musical, sí, compositor del himno de Agua de Dios, aparte de eso, unas obras y unos pasillos tan bonitos como es el tema de Los Chorros, el tema de Quien no quisiera volver. Aparte de eso, pues también compuso música tropical, de hecho sellos discográficos grabaron algo de su música también. Entonces, la música ha venido teniendo un acompañamiento
a la comunidad desde sus comienzos, y está el Parque de Retretas. Hablemos de este parque de retretas. El Cuéntele a la kiosco de comunidad. retretas, exactamente. El kiosco de retretas era el lugar, sigue siendo el lugar aún, donde los días domingos la banda hacía su presentación. Era un plan venir el domingo a ver la banda. Hoy por hoy estamos rescatando todo eso. Hoy Qué por hoy lindo. estamos trabajando en que la banda haga secuencialmente sus retretas, con los procesos que adelantamos hoy en día, para poder rescatar esos momentos y que la comunidad tenga un plan dominical de decir, a tales horas, 6, 7 de la noche, 6 de la tarde, está la banda, vamos al parque a tomar un helado, tomarnos algo y a ver la banda. Entonces estamos rescatando todo eso Que hacía parte de nuestra que cultura, hace además. parte de nuestra cultura de Aguadulce. Bueno, maestro José Jairo, ¿qué tal si hablamos ahora de los nuevos procesos que se están llevando a cabo en el municipio con respecto a la música? Bueno, pues como te decía, los procesos de música nunca han tenido pues freno, se han sido interrumpidos. En el año 88 pues el maestro Herrera finaliza su labor acá, de acuerdo a su edad, se ha trasladado a la ciudad de Mosquera, y ahí viene un lapso de 2 años más o menos, donde el maestro Gabriel Amezquita, el profesor Gabriel Amezquita, asumió la dirección de la banda durante un tiempo. Manuel Rojas, otro músico de aquí de Agua de Dios, asumió también la dirección durante un tiempo. Manuel Rojas venía de la escuela del maestro Antonio Herrera, y entonces donde tuvo esa bonita oportunidad de manejar el proceso durante un tiempo. Y en el año 1990 vino el maestro Jorge Salazar, como ya les decía anteriormente, y ahí viene todo este proceso hacia acá. Hoy por hoy seguimos adelantando ese tipo de procesos. Tenemos en este momento un proceso de banda sinfónica con 37 músicos. Tenemos también un proceso de iniciación en musical en prebanda, que es la etapa antes de la banda sinfónica, procesos de formación de coro, procesos de formación en iniciación musical. Entonces hoy por hoy seguimos trabajando arduamente. También el Colegio Miguel Uña también ha aportado a la parte histórico-musical del municipio a través de la institución, los proyectos salesianos de bandas. Entonces Agua de Dios ha tenido una gran riqueza musical, a diferencia de otros lugares del país. Entonces somos muy privilegiados y seguimos trabajándole duro para que eso no merme, sino cada día crezca más. Bueno, maestro, ¿y qué tal si nos dirigimos hacia un lugar donde actualmente se sigue escribiendo la historia musical de Agua de Dios? Así es, nos vamos a dirigir entonces al salón de la Escuela de Música de la Banda Sinfónica Luis Bariara, que la Banda Sinfónica tiene ese nombre, y quedamos justo al frente del convento Betania, donde pues está el museo del padre Luis Bariara. Y pues bueno, ahí es una región musical, el Colombo Holandés, que no se puede dejar tampoco de lado, que fue nuestra casa musical durante décadas. Sí. Colombo Holandés ha sido la casa de la gran mayoría de músicos actuales que están en el municipio de Agua de Dios. Entonces esa región es como la región de los músicos. Vamos para ese lugar entonces. Vamos. Bajo su dirección, ¿qué logros ha obtenido la banda de Agua de Dios? Bueno, hablando de logros a nivel departamental y regional, pues hemos tenido la oportunidad bonita de ser subcampeones departamentales de bandas en el año 2013. También tuve la linda oportunidad de ganar el premio Mejor Director de Bandas en el año 2012 en el Nacional de Bandas de San Antonio del Tequendama. Como músico también tuvimos la oportunidad de participar en el concurso nacional de bandas en Paipa, donde también fuimos subcampeones de bandas, como director el maestro Jorge William Salazar, y en mi calidad de músico. Fuimos subcampeones nacionales de bandas en categoría fiestera. Hemos logrado varios podios a nivel departamental en el concurso departamental de bandas de Villeta, y pues seguimos trabajando. Los concursos son un espacio de participación para las bandas, pero más allá nosotros lo que hacemos es formar personas, formar seres humanos para el futuro. La música es un elemento tan importante y tan vital en la formación de la persona. Los enseñamos valores, los enseñamos para la vida, para crear un proyecto de vida para la vida, así no sea la música, pero que cuando elijan su carrera sepan que, como decimos en el argot musical, meterla toda.
¿sí? Nosotros siempre decimos, métala toda, ¿sí? Que si va a ser médico, que sea excelente, que si va a ser ingeniero, que sea excelente, que si va a ser músico, sea excelente. Y eso también es una de las tareas de las escuelas de formación. No solamente formar banda para concursos, el concurso es un resultado de un trabajo bien detallado, de un trabajo bien esmerado, del compromiso de los padres de familia. Agradezco también esta entrevista para decirle a los padres de familia muchas gracias por permitir que sus hijos participen en estos proyectos culturales, muchas gracias por apoyarles, muchas gracias aún por aquellos que se esfuerzan por comprarle un instrumento. La verdad, los padres de familia son vital en los procesos de escuela de música que estamos adelantando. Así es. Bueno, y con este lindo mensaje nos despedimos. Profesor, gracias por estar aquí en Plumas sobre Ruedas. Muchísimas gracias por este lindo espacio y seguimos trabajando para ayudar a la cultura de nuestra querida tierra de Agua de Dios y, como dice mi esposa, este pedacito de cielo que nos dio Dios. Así es. Despedimos este programa con un hijo de Agua de Dios, fruto del trabajo que a nivel musical se ha realizado desde muchos años atrás en el municipio, y quien cada vez que visita su pueblo natal no pierde la oportunidad de dejar algo de su saber a quienes conformarán la nueva generación de músicos en Agua de Dios. Bueno, yo soy Gonzalo Ardila, soy un hijo de Agua de Dios. Mi formación artística nace precisamente aquí en el municipio. Me formé en el proceso que tenía la escuela del maestro Antonio Herrera, en el proceso de formación que tenía el colegio salesiano de aquel entonces, hace bastante tiempo. Ahí inició y se me generó esa inquietud por el arte y bueno, actualmente pues soy egresado de la Universidad Distrital, soy maestro en artes musicales, trabajo con chicos precisamente gracias a esa inquietud que he tenido siempre desde el colegio, desde el trabajo de formación, y reconozco la importancia que el arte tiene en la sociedad, tanto como un elemento de denuncia social, de distracción, de relajación también, si se puede decir, como un elemento formativo muy importante. El arte, la música, la danza, el teatro generan una serie de disciplinas que para los chicos es muy importante desarrollar. Lo digo pues desde mi experiencia, y por eso siempre, aparte de la labor como compositor, como instrumentista, mi labor como una parte importante del proceso de formación me parece muy necesario. Entonces yo creo que uno acá ha aprendido de muchas escuelas, porque Agua de Dios es un municipio culturalmente muy enriquecido debido a su historia, su tradición, a tanta intercambio cultural que ha habido de todos los lugares del país, por supuesto. Entonces, a esa gente que ha venido acá por esas razones que todos ya conocemos y llegaron y se instalaron en el municipio, traían sus vivencias, traían sus culturas, traían sus personalidades, que son muy diferentes, y eso enriqueció y nutrió una serie de elementos que desde lo cultural tienen una importancia hoy en día que va más allá de lo que nosotros mismos a veces aquí mismo en el pueblo reconocemos. Entonces yo creo que es importante entender que, por ejemplo, para los chicos de hoy en día, esos valores de creación, esos valores de transformación, esos valores de compromiso con ellos mismos y con la sociedad, se pueden ir gestando desde las disciplinas que generan los procesos de formación artística, musicales y demás, ¿sí? Entonces me parece que ese sería como el mensaje más importante que puedo dejar acá. No olvidarlo, somos ricos, muy ricos. En ese sentido es muy importante reconocerlo, valorarlo, no olvidar de dónde somos, lo que somos, porque eso es lo que nos va a decir hacia dónde vamos. Así es. Mil gracias. Con mucho gusto.